Natividad, Juan Pablo y Dulce María Tonacal Montes, Elvira Tonacal Rojas, por las intenciones y necesidades de la familia Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Urias López, Marisela Álvarez, Isaac y Eric Cregueras Díaz, Rojas Santiago, Rojas Meléndez, Rojas Pérez, José Antonio, las familias Tonacat Monfil, Leandro Monfil, Pérez Monfil, Gómez Sentíes, Héctor Peredo Gómez, por el eterno descanso de Catalina Castelán Pérez, Concepción Tonacal Hernández, José Crescencio Silva Hernández, en su 5º aniversario, José Antonio Castillo, Ricardo Manilla, Irma Alicia Rodríguez Jaquín, José Ramón Wolf Fernández, Francisco Gómez Farpón, Francisco Gómez Hansfield, Victoria Guzmán Gil, Víctor Adolfo Morales, Teresa Pavón Pacheco, Jaime Aurelio Rojas, Graciela Sandoval Carrillo, María Teresa Ríos Linares, José Luis Alonso Fernández, Jorge Larrañaga Obregón, José Eduardo Campos Herrera, Rogelio Horacio Ortega Sánchez, Petra Peña Olivera, Lupita Santillana Iridín, Juan Maceda González, Aarón Torres Rojano y Josefa Flores Cabrera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos nuestra fe ya en esta segunda semana de Adviento. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María en su Inmaculada Concepción. Ofrezco la Eucaristía por todos ustedes, por sus intenciones y sus necesidades, así como los que nos sintonizan desde el Facebook del Santuario. Para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos que no hemos sido totalmente fieles al amor de Dios. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una morada digna para tu Hijo y, en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos por su maternal intercesión vivir en tu presencia sin pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Éste le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto está En la Inmaculada Concepción. Por eso el color litúrgico es el color blanco. Cuando nosotros queremos entender cuál es el papel que tiene la Santísima Virgen María en la historia de la salvación, dogmáticamente hablando, uno, claro, tendría que leer primero la Sagrada Escritura,
después de la Sagrada Escritura, lo que los concilios han hablado sobre la Virgen María. Pueden pensar el concilio de Éfeso en el 431, el concilio de Trento en el año 1563 y el concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium en el capítulo 8. Es lo que tendríamos que entender, comprender y exaltar, como decía San Alfonso María de Ligorio, las glorias de la Santísima Virgen María. Pero también un compendio de la Virgen María lo encontramos en la cuarta parte, en la segunda sección del Catecismo de la Iglesia Católica, que de hecho explica más lo que expresa el capítulo 8 de la Lumen Gentium. Y claro, tal vez el leer la Marialis Cultis de Pablo VI, Benzo Mayo de Pablo VI y Redemptoris Mater de Juan Pablo II. Y claro, leer dos bulas, la Ineffabiles Deus, que tendrá unas 25 o 30 cuartillas, de Pío IX, cuando declara la solemnidad de la Inmaculada, y la Munificentissimus Deus de Pío XII, cuando declara el dogma de la Asunción de María. Yo creo que teniendo esos elementos, no nos cabría duda del papel que tiene dentro de la historia de la salvación la Santísima Virgen María, precisando su lugar dentro de la historia. Porque luego podemos caer en los dos extremos. El extremo que cayeron los reformadores, empezando por Lutero, que negaron la maternidad divina y la virginidad, o el otro extremo es darle el carácter divino a la Virgen María. Y ahorita lo explico por qué. La concepción, cómo lo entiende el Papa Pío IX, y aunque se declara el 8 de diciembre de 1854 con la Ineffabilis Deus, este nombre que se le da a María en la Iglesia de Oriente estaba desde el siglo V y en la Iglesia de Occidente desde el siglo VIII. Sencillamente, ¿qué consiste el dogma? Todos hemos nacido con el pecado generacional, que lo explica la primera lectura, Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Recuerden ustedes que para el estudio del Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, utiliza la narrativa midráshica y explica el origen del mundo, el origen del hombre, el origen del mal, a través de este género que se llama Midrash. Por tanto, hay que verlo en su esencia teológica y no entenderlo literalmente. Pero claro, para eso habría que tomar un curso de 6 meses para ir desentrañando estos primeros 11 capítulos del libro del Génesis. Pero, ¿cuál es la esencia de este primer libro? La lucha
el combate del demonio contra Dios. El demonio que miente, que engaña, que divide y que tiene como león rugiente, como dice San Pedro en su primera carta, devorando al hombre. Y por eso se entiende que el mal engaña. El mal se presenta como fascinante, como atractivo. Por eso en las catequesis del siglo XVI, allá en Acolman, el pueblito que todavía está en pie, la parroquia del siglo XVI, se celebraban las misas de aguinaldo en tiempo del padre Soria en 1586 y se quebraban las piñatas, que por cierto eran de barro y las piñatas son de cartón y son irrompibles. Y la catequesis que se daba a los adultos, porque los que partían las piñatas no eran los niños, eran los adultos, presentaba las piñatas que eran de origen chino y que presuntamente Marco Polo en el siglo XIII trajo, lo representan con colores brillosos, rojo, amarillo, azul, porque eran colores vistosos. Un engaño que nos han transmitido los historiadores, masones, enciclopedistas y humanistas, es pensar que la Edad Media utilizaba colores tétricos, oscuros, y no es cierto. La Edad Media ocupaba el azul, el amarillo, el verde y el rojo. Pero habría que leer un poquito más y quitarnos nuestras escamas de ignorancia. Bueno, se le vendaban los ojos a la persona y la persona tomaba un mazo y partía la piñata. El mazo representaba precisamente el poder de la virtud y tener los ojos tapados es que la fe debe de ser total. Por eso la mujer dice en esa representación del origen del mar, la serpiente me engañó. Pero al fin y al cabo, el hombre abusa de su libertad y no le puede echar la culpa al mal. El ser humano, la raza homínida, varón y mujer, cuando nosotros accedemos al mal es porque queremos. No podemos decir, me engañó el demonio, fue culpa de mi papá, fue culpa de mi hermano. Hay gente mediocre que le echa la culpa a todo mundo, pero nunca asume su propia responsabilidad. El hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer culpa al tentador. Bueno, pero aquí podemos entender cómo dice Dios Padre, pondré enemistad perpetua entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje. Y su linaje te aplastará la cabeza. Por eso en la Inmaculada Concepción se le representa aplastando la serpiente. Hay otro pasaje que lo menciona Pío IX en la Ineffabilis Deus, el pasaje de Gálatas 4:4, que ustedes conocen porque leen todos los días la Escritura. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que todos pudiéramos decirle a Dios, papá. Bueno, ese tiempo se da en el Evangelio que hemos escuchado. Si ustedes leen Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Boe, editorial Herder, o
Jerusalén en tiempos de Jesús, de Joaquín Jeremías, ahí podemos comprender el ambiente donde estuvo la Virgen María y José. Los libros apócrifos, que son tardíos, describen a José como un ancianito, y siempre se ha representado a José barbón y ya casi a punto de morir. Pero si nosotros leemos estos dos libros, las mujeres se casaban se comprometían antes de los 12 años y medio, y los jóvenes a los 25 años. Por tanto, podríamos pensar, bajo esta argumentación histórica, que la Virgen María tendría que haber tenido 12 años y medio o 13 años. Recuerden que en aquel tiempo el promedio de vida era de 40, 35 años. Una mujer era anciana a los 25 años, y lo mismo un hombre. Bueno, ella está en Nazaret. Nazaret, ustedes saben que está al norte de Galilea, y ella ya estaba desposada. Pero también hay una tradición, y ahí podemos entender la parábola de las 10 vírgenes del capítulo 25 de Mateo. Cuando el hombre y la mujer se comprometían, ellos no se comprometían, se comprometían los papás. El matrimonio lo arreglaban los papás, como a veces suele ocurrir hoy. El matrimonio lo arreglaban los papás y fijaban la fecha, la dote, y también fijaban un dinero si el esposo repudiaba a la mujer. Bueno, y después se iban a su casa un año máximo, y después se hacía el matrimonio. Entonces la Virgen María estaba en ese lapso, desposada, pero no se había casado. Y recuerden que la virginidad en aquel tiempo era una virtud de las chicas antes de casarse. Tristemente, hoy esa virtud se ha perdido en muchos casos, tristemente. Tristemente. Bueno, María está en su casa, en Nazaret, y viene la angelología, el emisario divino, que es Gabriel. Y Gabriel le descubre lo de Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Si ustedes leen la Lumen Gentium, capítulo 8, nos dice en los primeros números que la Virgen María era peregrina de la fe. Tú y yo sabemos ya toda la historia de la salvación. Bueno, eso quiero suponer que ya sabemos toda la historia de la salvación. Pero la Virgen María no sabía nada. Pero era una mujer de fe, cosa que nos rebasa a muchos de nosotros. Y le descubre que ella será madre de Dios, del Señor. Ella le dice: ¿cómo podrá ser esto puesto que yo soy virgen? Y aquí le revela el plan. El Espíritu va a descender sobre ti y el poder de Dios te cubrirá con tu sombra. Y si había perplejidad en María, entonces le dice el arcano divino: ahí tienes a tu prima Isabel, que a pesar de ser estéril, ha tenido un hijo, porque no hay nada imposible para Dios. Si los agnósticos o ateos o intelectuales de México pudieran entender ese versículo 37, para Dios no hay nada imposible. Ese es el plan. ¿Y qué contesta María? Versículo 38. He aquí la esclava, que se cumpla según lo que tú me has dicho. Es decir, María se somete a Dios a través de la fe. Ese sería el plan, que es la Inmaculada Concepción, que desde tiempos inmemoriales, por los méritos de Cristo, se adelantaron cuando la Virgen María
fue concebida en un acto de amor por sus papás. Porque si el pecado es generacional, como lo dice el Concilio de Trento, en María hubo una excepción. Y quien defiende este tenor es un monje inglés que se llama Duns Scoto. Por eso a Duns Scoto lo van a poner siempre junto a Santo Domingo y a San Francisco. Yo supongo que ustedes conocen la iconografía de Santo Domingo y de San Francisco, y van a poner en medio siempre a Duns Scoto, porque los tres amaron a la Virgen María. ¿Cómo defiende la Inmaculada Concepción? Porque algunos teólogos decían, si Cristo murió después, ¿por qué? ¿Cómo adelantó los méritos en María? Entonces, Duns Scoto era un hombre profundo, pero puso 3 palabras en latín. Ya no se enseña latín en los colegios, es una pena, qué horrible. Bueno, él dijo estas 3 palabras en latín, potuit dequit ergo fecit. ¿Pudo realizar Dios, adelantar los méritos en la concepción de María? Para Dios no hay nada imposible. Dequit dijo, fecit, hágase. Esa es la Inmaculada Concepción. Porque purísimo tenía que ser el seno de la mujer que iba a contener al mismo Dios. Hoy algunos padres, que no los menciono, se han enojado porque en el número 22 de la nota que publicó hace más de un mes el Dicasterio de la Fe, se pedía que se aclarara el término corredentor. Y algunos padres pues han puesto el grito al cielo, pero yo digo, y lo dije en el programa que tengo en la radio, que el gran mérito, el mejor mérito de María es haber tenido en su seno a Dios. Más que otros títulos, porque la hemos coronado a María, pero la Virgen María nunca conoció coronas de oro, ni de brillantes, ni de esmeraldas, era pobre. La hemos vestido de seda. La Virgen María nunca vistió seda. Le hemos puesto hasta hermosas zapatillas, y yo creo que la Virgen María era una mujer descalza. Y también no sabemos si la Virgen María no sabía leer ni escribir, porque era pobre. Yo creo que el mérito que tiene una mujer, que hoy se ha desmeritado eso, es ser madre. Y lo que se formó en su seno es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso una mujer del pueblo le grita a Jesús, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Y por eso el Papa Pío XII, en la Munificentissimus Deus, el 1 de noviembre de 1950, dice, todo el decurso de la vida de María fue hacer la voluntad de Dios. Y por eso, como una tradición antigua de Oriente y Occidente, a la que le llaman tránsito y dormición, la Virgen María fue llevada a la presencia de Dios en cuerpo y alma. Y cuando María es llevada, es nuestro triunfo también, porque nosotros entendemos que después de la muerte vamos a encontrarnos con Dios. Claro, para eso hay que leer habría que leer La Esperanza Salvadora de Benedicto, Escatología de Joseph Ratzinger, Teología del Más Allá de Ruiz de la Peña, para poder entender que nuestra vida no va a concluir con la muerte. Nuestra gran victoria será la muerte. Y por eso hablaba de
la lucha del combate de Dios contra el demonio. Y cuando Cristo resucita el domingo 9 de abril del año 30, ¿qué les enseña a sus discípulos? Las heridas de la pasión, las heridas del combate, porque por esas heridas nosotros hemos sido redimidos y perdonados de nuestros pecados. Dichosa es nuestra madre, y cómo quisiéramos ser como ella, ser avesados en la fe, aventajados en la esperanza y exquisitos en la caridad como lo fue ella. Pero nos falta fe, nos desesperamos en la enfermedad y en la ancianidad, y a veces no procedemos con caridad hacia los demás. Pues hoy le tributamos este homenaje a María Santísima, y como dice finalmente el documento Aparecida del 2011, María Santísima es discípula de Cristo y después será maestra de la fe. Ojalá que también nosotros estemos en un constante discipulado, pero también quien ha escuchado a Cristo no puede quedarse callado y tiene que decirlo a los cuatro vientos: Cristo ha cambiado mi vida y ahora me convierto en maestro también de la fe. Que el Señor nos conceda gracia y fuerza. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En pie, por favor, hagamos profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Elevemos nuestra súplica al Padre, decimos todos: Padre, escúchanos. Por el Papa León, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por todos nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, en especial por la salud de Javier Torres Rojano, oremos al Señor. Por los que sufren, los que lloran, por los que están en asilos, en hospicios, en cárceles, en anexos, en hospitales, por los migrantes, para que hallen en Dios y en los demás ayuda y consuelo, oremos al Señor. Por el eterno descanso de Josefa Flores Cabrera, Catalina Castelán Pérez, Concepción Tonácal Hernández, José Crescencio Silva Hernández en su 5º aniversario, José Antonio Castillo, Ricardo Manilla y Lupita Santillana Iridín, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados.
En pie, por favor, orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe favorablemente, Señor, la ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, y concédenos que, así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros, por su intercesión, quedemos libres de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu Hijo, y significar el nacimiento de su esposa la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga. Purísima debía de ser la Virgen que diera luz a tu Hijo, el Cordero inocente, que quita el pecado del mundo, y así a ella misma, para bien de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los ángeles y santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Josefa Flores Cabrera, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia, a Juan Maceda González, a quien llamaste hace un mes de este mundo a tu presencia, José Crescencio Silva Hernández, a quien llamaste hace 5 años de este mundo a tu presencia, Catalina Castelán Pérez, Concepción Tonacal Hernández, José Antonio Castillo, Ricardo Manilla, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de profunda alegría porque todos somos hijos de Dios e hijos de María, digamos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense la paz. Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Digno de que entres en mi casa.
Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido nos ayuden, Señor, a superar la debilidad que nos dejó el pecado original, el cual, por singular privilegio, preservaste a la Santísima Virgen María en su inmaculada concepción. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Señor, esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra Eucaristía ha terminado. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Damos su aplauso a la Virgen María. Que pasen buenos días.